El próximo 9 de agosto va a estar en Córdoba, sabemos. ¿Qué es lo que conoce de Córdoba en todo caso y de Villa María en particular, si es que conoce algo de Villa María? Conozco Córdoba desde mi más tierna infancia y hemos recorrido la docta más de una vez por placer, por turismo y por política, así que es volver a casa, siempre un lugar donde aparte hay amigos y compañeros que ameritan que siempre haya una excusa para volver. En este caso vamos a compartir 3 conferencias, una en la ciudad de Córdoba y después vamos a ir a Pilar y a La Falda. ¿Es parte de un armado político futuro esto? No te escuché, perdón. Si es parte de un armado político a futuro, esta reunión, esta conferencia que va a dar acá en Córdoba. Solo la organización supera el tiempo, hay que organizar a las fuerzas nacionales del peronismo en todo el país y hay que hacerlo siempre con la visión del siglo XXI, de la modernidad y del Perón prospectivo, que siempre nos habló 70 años para adelante, con lo cual hay que superar algunos ejercicios del fracaso de personajes autorreferenciados y autopercibidos del peronismo que pretenden volvernos al fracaso y a proponerle a la sociedad fórmulas que ya han fracasado y que tienen que ver con la llegada de este gobierno colonial y de ocupación que hoy padecemos, con lo cual es muy importante despertar a los sectores nacionales del peronismo y hacerles entender que el futuro es sub-50, que el futuro es de los jóvenes con experiencia que administran y gestionan, que son legisladores, intendentes, y que nuestra obligación para los que somos mayores de 50 es dar la última batalla que tenemos que dar para erradicar el neoliberalismo de la patria de los argentinos y poner en carrera el futuro, volver al futuro. Pero eso se hace entendiendo los desafíos del trabajo del nuevo siglo. El peronismo, el nacionalismo es la representación de la clase obrera, de la clase trabajadora, y el desempoderamiento del peronismo, de la clase trabajadora, con algunos traidores en la CGT que ofenden la memoria de Perón y de la organización del trabajo, de la columna vertebral del movimiento, es lo que nos lleva a recorrer el país entero pidiéndole a todos aquellos que entiendan la patria como la entendemos nosotros, que hay que mirar el futuro y hacer que los jóvenes entiendan que Perón está adelante, no atrás, que Perón no se entiende con el espejo retrovisor, que Perón está por el parabrisas cuando nos decía en el 45 que íbamos a vivir de la soja, y hoy muchos de los que putean la imagen de Perón viven de la soja porque son dueños de campos y se lo deben a Perón, porque los derechos sociales son peronistas y porque aparte Perón planteó, por ejemplo, la perspectiva del agua potable como crisis mundial, o el tema de la ecología, entre tantas otras predicciones políticas que los jóvenes van a encontrar en el futuro, y ahí se van a encontrar con Perón. Hoy no es tiempo de caer en manos de la tentación de los ambulancieros y los médicos de triage que vienen a plantearle a la sociedad argentina recetas que tienen que ver con eso, con la emergencia de una Argentina que fue pisada por un colectivo y que entonces viene la ambulancia y el médico de la ambulancia pretende plantearse como cirujano para poder curar a la sociedad argentina. El ambulanciero es ambulanciero, el médico de urgencia es de urgencia y los cirujanos son cirujanos, y este peronismo o neoperonismo clasista con color blanco y negro o sepia en algunos casos no es alternativa social, no enamora a los jóvenes y nuestra obligación es replantear el peronismo en el siglo XXI. Santiago, usted fue muy crítico, bueno, de estos nombres peronistas. Supongo que estará hablando también de Máximo Kirchner y con quien se reunió hace muy poco con otro dirigente. Estamos hablando de Guillermo Moreno. Pero le consulto, también fue muy crítico de Macri y es muy crítico de la gestión de Javier Milei. ¿Cómo se ubica usted en medio de todo esto? Soy nacionalista y peronista, por lo cual no puedo estar de acuerdo con ninguno de todos ellos. Máximo Kirchner es la expresión de un joven fracasado, la expresión de una juventud frustrada y que representa el fracaso de una generación que nunca entendió ni aprendió a trabajar y que tiene, digamos, en sí mismo el gen del rechazo social, con lo cual Máximo Kirchner es el hijo de Néstor, que era peronista, y el hijo de Cristina, que es socialdemócrata. O sea que Máximo no es otra cosa que el hijo de, que nunca fue peronista, que no es bonaerense y es diputado por la provincia de Buenos Aires, ni siquiera su origen santacruceño fue premiado por la sociedad de Santa Cruz para empoderarlo, vino a robar un cargo a la provincia de Buenos Aires, donde la masa de los bonaerenses lo empoderaron sin ser bonaerense y sin ser peronista. En el caso de Guillermo está equivocado.
Guillermo plantea barbaridades como apoyar al asesino criminal de Netanyahu, que debe ser juzgado por el delito de lesa humanidad y tiene pedido de captura internacional por el Tribunal Internacional por violación de derechos humanos. Plantea la doctrina Monroe de América para los americanos, de una relación norte-sur. Plantea que somos capitalistas, nuestra marcha es clara, nosotros nunca lo fuimos ni lo seremos, nosotros combatimos el capital de la usura. Con lo cual, evidentemente, Guillermo está haciendo un rejunte pragmático para tratar de hacer una ensalada rusa o una ensalada de fruta de un peronismo acabado para tratar de reempoderar a personas que deben estar en el geriátrico del peronismo o en todo caso en el museo con algún muñeco de cera. La realidad es que el peronismo hay que plantearlo, como te decía, con los nuevos desafíos del trabajo en el siglo XXI. La revolución industrial se terminó, con lo cual el discurso perimido de vamos a apoyar a la pyme necesita tecnificación y ciencia aplicada, ya no es el balancín y la matriz o el Torino para ir a Mar del Plata de vacaciones o de fin de semana de un empresario pyme, el modelo industrial argentino. Con lo cual hay que salir de este versito ridículo de la reindustrialización en términos de volver a fierro viejo, cuando lo que necesita la pyme argentina es desarrollarse con los desafíos del siglo XXI, igual que las fuerzas del trabajo. Y esto es lo que nosotros planteamos cuando decimos que la República está terminada y que hay que salir del modelo de democracia republicana para ir hacia el modelo de democracia confederal, que es nuestra propuesta, que es volver a poner a la Argentina en la matrix de su genética. La Argentina nació confederada y pasó a esta horrible administración republicana a partir de la Constitución del 53, que es una constitución liberal, que algunos reivindican en la figura de Alberdi y que nosotros rechazamos y planteamos a la sociedad argentina volver a la Constitución del 49, que es la constitución secuestrada del peronismo. Usted dijo, entre otras cuestiones, que el gobierno de Javier Milei está acabado, está explotado, que nació desde el odio y llamó a que el pueblo argentino se subleve en este sentido. Está viendo que no hay movimientos por parte de los gremios, recién habló algo de la CGT, llamó traidores a algunos de los integrantes de la central gremial. ¿Usted ve que hay alguna especie de inmovilidad de parte de quienes debieran en todo caso estar movilizándose? Mira, los traidores tienen nombre y apellido. El traidor es Daer, que es un traidor de la clase trabajadora y un empleado de los grupos concentrados, que claramente representa cualquier tipo de interés, menos el de los trabajadores. Nosotros añoramos la CGT de Lorenzo Miguel, de Rucci y de Gualdini. Obviamente está en vida, gracias a Dios, Hugo Moyano, que fue el último secretario general combativo de la CGT. Este es una CGT de traidores, de entreguistas, que ya deberían haber convocado al paro general por tiempo indeterminado y se esconden y tratan de seguir negociando a espaldas de la clase trabajadora en su peor momento, aún con la vuelta del impuesto a las ganancias, se esconden como miserables que son y siguen sometiendo al pueblo argentino y a la clase trabajadora a la expoliación del salario y la liquidación de su patrimonio, con lo cual no es que son traidores, hay un traidor con nombre y apellido y el séquito que lo acompaña. Con respecto al gobierno de Milei, lo caracterizo como lo que es un gobierno de ocupación anglófilo que ha venido a saquear y dividirla y partir la Argentina, entregar sus recursos naturales y liquidar la integridad territorial, política, filosófica, religiosa, económica y financiera de los argentinos, y es un gobierno que debe acabar lo antes posible. Trabajo todos los días para que se termine este gobierno, debe ser a partir de la Asamblea Legislativa y el juicio político, pero evidentemente hemos cometido el error de permitir que la virome estuviera en manos de aquellos que siguen siendo parte de la víbora bicéfala de este esquema de intereses en el cual todos responden a las mismas terminales, y entonces no tenemos diputados ni senadores, salvo honrosas excepciones, entre ellas Sergio Palazzo, que a mi saber y entender debería ser el único secretario general de la CGT en este momento, porque es el único que ha tomado la decisión de combatir este gobierno abierta y frontalmente, y lo ha hecho denunciando el saqueo del oro del Banco Central hace pocos días atrás, y esa es la actitud que debe tener, sin lugar a dudas, una CGT combativa que representa los intereses de los argentinos, más allá del salario, porque la CGT no está para defender la recomposición salarial, está para defender la patria y los derechos de los trabajadores, que son las paritarias, no la recomposición salarial únicamente. Con lo cual, el gobierno está acabado antes de nacer porque no es un gobierno de argentinos, no ha venido para administrar el destino de la patria, sino para liquidarla. Son un caballo de Troya
Se inició en el 55 con el bombardeo a la Plaza de Mayo y los mismos asesinos y los mismos criminales, desde Isaac Rojas para acá, se han empoderado a través de las dictaduras y a través de los gobiernos democráticos de Macri y ahora de este personaje psiquiátrico que ocupa la Casa de Gobierno y la representante de Astiz que ocupa la vicepresidencia dentro del Poder Ejecutivo. ¿Por qué dice que Milei le tiene miedo a usted? Hace bien en tenerme miedo. Me conoce, lo conozco hace 12 años, sabe quién soy y sé quién es. Así que hace muy bien en tenerme miedo y lo expresa en su silencio cobarde, que es lo que determina el asentimiento de cada una de las afirmaciones. Así que creo que hace muy bien y seguramente la quiromántica fabricante de tortas le dirá que no lo acompañan las fuerzas del cielo para enfrentarme. ¿Pero hay alguna razón que podamos conocer en todo caso? El conocimiento absoluto de sus miserias. Esta semana también estalló una declaración periodística suya que tenía que ver con que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, era empleada de Astiz. Es empleada de Astiz, lo confirmo una y 100 veces. Es una persona que fue, digamos, rentada por Astiz hace muchos años atrás, estamos hablando del 2009, cuando Astiz crea la teoría de las víctimas por delante, y en esa loca idea de buscar jóvenes que reivindicaran el proceso de reorganización nacional, consigue personajes como Villarruel o este impresentable de Márquez, que empiezan a fogonear y militar esta posición, acompañado del Tata Joffre, que hoy es nombrado en la Escuela Nacional de Inteligencia, y vienen desde aquel entonces militando esta estructura que intentó ser gobierno o por lo menos construir poder con Bloomberg y le fracasó. Después lo intentaron con el diputado Olmedo y el Tata Joffre llegó a ser candidato a vicepresidente de Olmedo por unos días, también le fracasó y finalmente derivaron en esta maniobra espantosa y dantesca y pornográfica de un gobierno que reivindica y vuelve en el tiempo a plantearle a la sociedad la política de un proceso de reorganización nacional con Videla y Martínez de Hoz, que hoy serían Milei y Villarruel. Santiago, le queremos agradecer por este contacto, por este diálogo con nosotros y será hasta otra ocasión. Ha sido un placer, le mando un fuerte abrazo a todo el pueblo cordobés y espero el despertar de un pueblo que fue protagonista siempre de la historia y que nos regaló el cordobazo como ejemplo de lucha de la clase trabajadora y es el principio que nos une siempre a un pueblo luchador con identidad, con cultura y que tiene que recuperar su autonomía provincial, que es nuestra propuesta confederal. Así que el 9, 10 y 11 vamos a estar por Córdoba, el 9 en el Sindicato de Fidereros, el 10 en La Trinchera, en la Falda, y después el 11 en Pilar. Ahora en relación a que mencionó Córdoba, su opinión respecto de Martín Yarlora, el gobernador de nuestra provincia, que fue uno de los tantos gobernadores que suscribió el denominado Pacto de Mayo. Son unitarios, son la representación acabada de la rendición de las provincias al pacto espurio del 94 con el pacto de coincidencias básicas que dio origen a la reforma de la Constitución para la reelección de Menem con acuerdo con Alfonsín, y son gobernadores unitarios que entregan a sus provincias y se conforman con ir a buscar un cheque a la Casa de Gobierno para robarse un pedacito de lo que se llama coparticipación y que no quieren trabajar ni en el desarrollo prospectivo ni en la independencia de sus provincias porque se conforman con ser empleados del centralismo porteño, soñando alguna vez ser presidente para hacer lo mismo que hacen con ellos, tener el látigo y la chequera para administrar disciplinadamente la voluntad de las provincias sometidas a un modelo de transferencia de la renta que es el modelo anglófilo de Buenos Aires, con lo cual no hay diferencias. No hay profundamente ninguna posibilidad de rescate de estos gobernadores que han ofendido la historia de los caudillos provinciales y de la confederación que Córdoba integró, y Yarlora se parece más en todo caso a aquellos que intentaron oponerse a la independencia. Recordemos que Córdoba fue una provincia que se opuso al 25 de mayo y que intentó hacer una contrarrevolución desde Córdoba que fue apagada y agotada. Pero nosotros preferimos y queremos la Córdoba del cordobazo y no la Córdoba monárquica española que intentó oponerse a la emancipación de la Argentina. Yarlora es un gobernador más que pasará tristemente a la historia y al olvido, porque nadie de los que se somete a este esquema republicano
de presiones políticas del unitarismo porteño va a pasar a la historia y serán olvidados. Así que es una coyuntura de los cordobeses que, igual que Angelós, con su lápiz rojo, será olvidado por los jóvenes y nadie recordará que existió.